Unos. El hombre tenía que cuidar del jardín delante de Dios y tenía que cuidar del jardín porque habían amenazas, y es lo que vamos a ver ahora en capítulo 3. Habían amenazas y el hombre tenía que estar cuidando el jardín, guardar el jardín. Eso es lo que significa guardar, cuidar del jardín. Y Dios se iba a comunicar directamente con él podía comer de todos los frutos, pero había un árbol específico que no podía comer. ¿Cuál era? Habían dos árboles, ¿verdad? Especiales que Dios había plantado en el centro del jardín. Uno podía comer, que era el árbol de la vida, y el otro era el del conocimiento del bien y el mal. Dios prohíbe, no porque el hombre no podía reconocer el bien y el mal, el hombre ya sabía qué era lo bueno y lo malo. Dios lo había definido. ¿Qué era lo bueno? Lo que Dios decía que estaba bien. ¿Qué era lo malo? Lo que Dios prohibía. Punto. Pero el hombre, ya vamos a ver esto un poco más adelante, el hombre quería redefinir el bien y el mal, hacer su propia ley, tener sus propias reglas, sus propias normas. Hermanos, y aquí encontramos, además de esto, de todas las bendiciones que Dios le da al hombre, de todas las comodidades, de toda la alegría que Dios le da al hombre, de diferentes maneras, Dios le da una alegría más. Dice que Dan se pone a ponerle los nombres, no voy a contar el chiste, pero se pone a ponerle los nombres a los animales, ¿verdad? Y ve los animales en pareja. Dios mismo lo lleva para que vea eso y reflexione. Y se siente solo. Entonces Dios en su misericordia, como un padre que cuida de su hijo y lo ama y quiere verlo bien y alegre, lo hace dormir, lo anestesia, saca una costilla, crea la mujer. Hermanos, y Dios lo bendice con una esposa. Dios lo bendice a Adán. De todas las bendiciones, Dios le da otra bendición. Y acá encontramos, mis hermanos, la primera historia de amor. Si van a estar hablando, quito el micrófono mejor para que tengan que escucharme. Hermanos, y aquí encontramos la primera historia de amor. Adán dedica un poema, se alegra y dice, ahora sí, ahora sí. Con esa alegría en el corazón dedica un poema a su esposa y dice, eres hueso de mis huesos, carne de mi carne. Es llamada mujer o varona, como traduce Valera. Un poema hermoso. El primer poema y la primera historia de amor que encontramos en el mundo registrado. Hermanos, en esa primera parte del relato de la caída del hombre, en capítulo 3, que es lo que sigue, veremos cómo la serpiente tienta a esa mujer, esa ayuda idónea. Debía ser ayuda a Adán no solamente para lavar en todo lo que él tenía que hacer, labrar la tierra, poner nombres a los animales, debía ayudar a Adán, pero también debía ser ayuda espiritual para Adán, debía ayudarle a cumplir la voluntad de Dios. Debía ayudarle a Adán en todo lo que pudiera. Por eso era ayuda idónea, la ayuda perfecta, la ayuda que él necesitaba. Eso es lo que era la mujer. Y en esta primera parte del relato, versículos del 1 al 13, veremos cómo la serpiente tienta a la mujer y ella a su vez convence a su marido y ambos terminan desobedeciendo lo que Dios le había mandado. Amén. Amén. Versículos del 1 al 5, vamos a leer y vamos a ir leyendo poco a poco porque es largo hasta el 13. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, el del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vea qué cosa tan terrible. Y hermanos, vamos a orar pidiendo bendición de la palabra de Dios a nuestra vida. Señor Santo bueno, estamos agradecidos. Hemos elevado alabanzas hermosas, porque tenemos
el privilegio de estudiar tu santa palabra, Dios. Privilegio que no lo tiene todo el mundo. Tu gracia nos ha traído acá, tu misericordia nos ha traído a este momento. Gracias, oh Dios. Pedimos ahora una mente entendible y un corazón humilde, Señor Dios, que nuestro pecado sea confrontado con tu santa palabra. En nombre de Cristo oramos, Padre. Amén. Mis hermanos, Moisés empieza acá este relato, ¿verdad? De lo que estaba pasando, de lo que estaba sucediendo, con una frase muy importante. Pero la serpiente. Acaba de relatar todas estas cosas hermosas. Acaba de terminar el poema de Adán. Acaba de terminar el casamiento, ¿verdad? Y Moisés relata todas estas cosas. Versículo 23 de capítulo 2. Dijo entonces Adán: hueso de mis huesos, carne de mi carne, porque el varón fue tomada. Y Moisés, como que estuviera hablando con los israelitas directamente, se vuelve y dice: y por eso, dice Moisés, es que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a una mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer no se avergonzaban. Por eso, Moisés, como que estuviera hablando directamente con ellos. Recuerde que Moisés escribe el Génesis en ese éxodo del desierto donde ellos estaban caminando. Y Moisés entonces continúa, después de haber dicho esto, dice: pero, les continúa diciendo a los israelitas, la serpiente, porque él estaba poniendo ese contraste entre la perfección de lo que Dios había creado, esa cúspide de su creación del hombre y la mujer, ese ser perfecto que Dios había creado, con la capacidad de seguir su voluntad. Pero pone en contraste, ahora ese proceso de caída se empieza a ver. Comienza con la aparición de la serpiente que Moisés describe como un animal sagaz, astuto, inteligente, más que todos los animales. Probablemente por eso es que Satanás escogió la serpiente. Era más astuto que el resto de los animales. Dios había creado la serpiente más astuta que todos los demás, y Satanás la escoge para llevar a cabo su objetivo: destruir lo que Dios había creado, dañar la creación de Dios. Y entonces, mis hermanos, él toma la serpiente y pervierte ese don que Dios le había dado a ese animal. Dios lo había hecho más inteligente que todos los demás, más audaz, más perspicaz, y él pervierte el don. En 1966, mis hermanos, se filma una película que yo creo que todos han visto aquí en esta iglesia, que la dan en Semana Santa. Se llama La Biblia, el principio. ¿La han visto? La historia de la Biblia. Y es interesante porque en esta película hacen una alusión a la creación, ¿verdad? Y tiene cosas muy buenas, muy buenas. Pero cuando llegan a este capítulo 3 de la serpiente es representada por un ser humano, una persona. Está acostada en el árbol, ¿verdad? Y ese hombre empieza a hablar con la mujer. No es una serpiente. ¿Por qué habrán representado? Ellos tendrán sus motivos, no sé por qué, ¿verdad? Pero comúnmente, ellos que atacan el cristianismo, y principalmente Génesis, dicen: ¿cómo es posible que usted crea en una serpiente que habla? El problema de esta gente no está con la serpiente. No es la serpiente que habla, ese no es su problema. Su problema está en Génesis 1:1, en el principio Dios. En el principio Dios. Desde ahí viene el problema. Porque aquel Dios que creó los cielos y la tierra, la expansión de los cielos, las estrellas, las nubes, las fuentes de agua, no podía permitir que un animal hablara. Aquel Dios creador de todas las cosas, ¿qué tan difícil era para él hacer que un animal hablara? ¿Qué tan difícil? Su problema no está con una serpiente que habla, su problema está directamente con Dios, con el creador del universo. Están en rebeldía. Solo prueba una vez más que el corazón del hombre es rebelde. A partir de capítulo 3, no sabemos cuántos días pasaron desde que Dios terminó de crear hasta que llegó la serpiente a tentar, ¿verdad? Pero a partir de ese punto, el hombre está en rebeldía en contra de Dios,
El hombre quiere hacer lo que le da la gana. El hombre quiere hacer su propia ley, vivir de su propia manera. Conozco el caso de un muchacho, una edad parecida a mí, ¿verdad? Y de todos los trabajos lo echan. De todos los trabajos. Nunca dura en un trabajo. Ahora, yo creo que ahora tiene uno que sí ha durado, pero generalmente no duraba en ningún trabajo. Porque siempre quería hacer lo que él quería, hacer las cosas lo que él quería. Su jefe le decía, vaya y recoja eso y lo lleva para allá. No quiero, lo recojo y lo pongo allá. Siempre hacía lo mismo y siempre de todos lados lo despedía. Se ganaba enemigos a donde quiera que fuera. Donde quiera que iba a vivir se ganaba enemigos porque siempre quería hacer las cosas a su manera. Bueno, le tengo una noticia. Dios creó un mundo con leyes. Y a donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted esté, tiene que respetar las leyes. Los niños tienen que respetar a sus padres. Los padres tienen que respetar las leyes terrenales y la ley de Dios, y eso es para todos. Donde quiera que vaya, donde quiera. Y si usted no obedece la ley, hay consecuencias. Lo despiden del trabajo, lo echan de las casas. No va a tener que comer, va a sufrir en el mundo. Más de lo que ya sufre todo el mundo, ¿verdad? Hermanos, entendido esto, una serpiente puede hablar porque Dios es poderoso, más que cualquiera. Entonces la serpiente comienza a hablar con la mujer y cuestiona la orden que Dios da directamente. ¿Con qué Dios os ha dicho? Que no coman de los árboles. Y es una mentira muy sutil, ¿verdad? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Se presenta sutilmente. Ve cómo se presenta el pecado a la vida de Eva. El pecado no se presenta ante usted, ¿verdad? Usted no vaya a ser tentado. Y contrario a lo que muchos creen, Satanás no es ese bicho con cuernos largos y un tenedor gigante, ¿verdad? Rojo. Satanás no se presenta así para tentar a la gente. Aquí vengo, voy a tentarte. Satanás se presenta con aquello que puede mover su corazón, con aquello en lo que usted es más débil. Así se presenta el pecado de una manera sutil. Y cuando usted se da cuenta, ese pecado lo lleva a la destrucción, a la muerte. El pecado no se presenta y dice, bueno, soy el pecado, vengo a tentarte. Así no se presenta el pecado. Y entonces la serpiente sabía quién era Dios, conocía la ley de Dios, ¿verdad? Conocía quién era Dios y qué era lo que Dios le había dicho al hombre. Pero finge ser ignorante. Finge, miente desde el principio. ¿Con qué Dios les ha dicho? Conocimiento. Y todo empieza por una mentira, un engaño. Por eso el cristiano debe odiar la mentira. Todo aquel que cree en Dios, chicos y grandes, pequeños y grandes, todo aquel que verdaderamente dice creer en Dios, todo aquel que dice creer en Dios, odia la mentira. Si no, usted es hijo de Satanás y va a ir al infierno. Punto. Porque desde el principio todo inicia mal con una mentira. Y esa mentira llevó a otra mentira, y lleva otra mentira, y lleva otra mentira. Esa es la condición del hombre cuando usted no está arrepentido. Usted no quiere afrontar las consecuencias, que es lo que hicieron Adán y Eva en este capítulo. Hicieron lo malo, y en lugar de afrontar las consecuencias de su maldad, se esconde. ¿Qué hace el hombre cuando pasan estas cosas? Lo mismo, se esconde. Cuando usted confronta a un hijo por lo malo que hizo, ¿qué hace? Empieza a poner excusas. Es que tal cosa, es que aquí. Esa es la condición del hombre desde el principio. A esto nos arrastró el pecado a todos nosotros. Es pecado, la mentira es pecado. Y el cristiano, aquel que cree en Dios, debe odiar la mentira. Usted que cree en Dios y que ama a Dios cuando usted miente. Usted miente. Hermanos, la serpiente finge, ¿verdad? Llega con una mentira ante Eva para sembrar la duda en el corazón y en la mente de la mujer sobre la bondad de Dios. Dios puede que no sea tan bondadoso.
Llega con una mentira sutil ante ella. Y la mujer al principio trata de defender la verdad de Dios, ¿verdad? Trata un poquito ahí de hacer algo. Trata de dar a entender que tampoco era tan difícil llevar a cabo aquello que Dios le había mandado, porque Dios les había permitido comer de un montón de frutos que habían ahí. Dios les había permitido comer de todo eso que había ahí. No era tan difícil, solamente no podemos comer de uno, dice la mujer. Dios había mandado entre miles de árboles, entre miles de frutos, a no comer solamente de uno. Es lo que dice la mujer. Pero entonces la serpiente era astuta, ahora con más fuerza, más ganas, arremete. Primero ataca de manera sutil lo que Dios había dicho, y ahora, porque Eva, por decirlo de alguna manera, está abierta al diálogo. Eso es como cuando la novia y el novio, el hombre anda conquistando a la mujer y la mujer le dice, no, no quiero, pero tal vez más adelante. Y al hombre dice, hay una oportunidad. No, ahorita no quiero tener novio, pero tal vez más adelante. Sí, puede ser, ahí sigo y le doy más duro, ¿verdad? Sigo adelante con el propósito. Hermano, así era. Eva le abre la puerta a la serpiente y la serpiente empieza a hablar y ella empieza a escuchar, inclusive a tener la conversación con la serpiente. Y entonces la serpiente dice, vamos con todo. Y se descara totalmente. Entonces se le hace el ataque directamente. La conversación había llegado lejos porque Eva lo había permitido, ni siquiera había tenido que comenzar esa conversación. Adán y Eva habían sido puestos ahí para labrar el jardín, para seguir la voluntad de Dios y para guardar el jardín de las amenazas. La serpiente estaba haciendo una amenaza. Adán tenía que llegar y matarle la cabeza a la serpiente y matarla. Estaba cuestionando la voluntad de Dios. ¿Y qué hace Adán y Eva? Nada, siguen conversando. Siguen hablando. Algo interesante estás diciendo. Me suena lo que estás hablando. Entonces la serpiente continúa cuestionando abiertamente la voluntad de Dios. Versículo 3, versículo 4. No moriréis, dice, directamente. No van a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Directamente, ya no es ni siquiera sutil, ya ni siquiera se va por las ramas, sino que llega directamente. Es mentira lo que Dios dijo. Dios estaba mintiendo, dice la serpiente. ¿Cómo así? Interesante. Dios dijo que morirían. No, no van a morir, dice la serpiente. Y esta muerte que Dios había hablado iba mucho más allá que una muerte carnal solamente. ¿Cómo podemos entender esto? Adán, después de haber comido el fruto, vivió 930 años en total. 930 años, no murió instantáneamente. Primero, por la misericordia de Dios. Segundo, porque ese morir que Dios hablaba era un morir más profundo, era un morir también espiritual, no solamente carnal. Abraham sí murió carnalmente, pero también murió espiritualmente. Estaba muerto totalmente. Había desobedecido la ley de Dios y su muerte espiritual fue inminente. La serpiente, al contradecir directamente lo que Dios había dicho, que moriría, se presenta como si fuera una verdad superior a Dios. Dios ha dicho esto, pero yo tengo algo superior a Dios. Tengo una verdad que Dios no les ha dicho, una verdad superior a Él. Es esta. No van a morir. Dios dice que van a morir. No, es mentira. No van a morir. Van a ser igual que Él. Y Dios es un egoísta. Porque Dios no quiere que usted sea igual que Él. Quiere tenerlo bajo el zapato. Quiere que usted sea un títere de Dios. Es el típico de los arminianos, ¿verdad? Calvinistas creemos que somos títeres. Ya, ¿quién era Osmar ahora en la mañana? Si éramos títeres sería mejor porque ni siquiera pecaríamos. Sería Dios manipulándonos a nosotros.
Hermanos, la serpiente, como si tuviera el verdadero conocimiento, y Dios no, se pone en un lugar de mentira y engaño, que se trata de poner en lugar por encima superior a Dios, y a partir de ese momento da su propia interpretación de lo que Dios había prohibido, de lo que Dios había dicho de comer el fruto, y lo acusa de tener esas intenciones egoístas. No quiere que sean como Él, esa es la razón, dice. Dios les dijo eso para que ustedes no fueran como Él, para que ustedes no fueran dioses, no fueran como ángeles, como Dios, no tuvieran esa capacidad divina. Dios los ha engañado a ustedes, pero yo les traigo la verdad, dice la serpiente. Vea qué montón de mentiras. Y una mentira lleva a otra mentira, a otra mentira, a otra mentira. Siempre, siempre. El cristiano debe odiar la mentira por eso, porque es el engaño de la serpiente desde el principio. Y entonces Satanás, que es un osado, por eso está condenado y no hay esperanza para él. Él no tiene esperanza, la esperanza que los humanos tenemos de Cristo y el sacrificio de Cristo. Ese sacrificio no fue para él. Él está condenado porque desde el principio se rebela contra Dios. Se revela abiertamente delante de él. Y entonces Satanás dice una media verdad. ¿Serán abiertos sus ojos? Media verdad. ¿Conocerán el bien y el mal? Una media verdad. Hermano, le tengo una noticia. A usted sí le gusta decir verdades a medias. La verdad a medias es una mentira. Es una mentira. No diga verdades a medias. Diga la verdad y afronte las consecuencias de sus actos. Punto. Las verdades a medias las inventó Satanás. Satanás inventó la verdad a medias. Entonces usted tiene que contarle algo a su esposa y le cuenta solamente la mitad de la historia. No le cuenta la mitad que no le conviene contarle. Y viceversa, ¿verdad? O los hijos vienen y cuentan solamente la mitad de la historia. Esto pasa mucho cuando dos hijos pelean, ¿verdad? Los dos güeyes pelean y viene uno contando su versión de la historia y viene el otro contando su versión y cada uno cuenta lo que les conviene nada más. Cuentan la versión de la historia cuando ellos empezaron el problema, cuando fueron parte del problema. Chicos, esas verdades a medias son invento de Satanás. Igual los adultos, cuando decimos verdades a medias, estamos siguiendo el engaño de Satanás. Él las inventó. Y la verdad a medias es una mentira. Quiere que su matrimonio dure. Sea sincero, sea transparente. Diga la verdad a su pareja. Quiere tener una buena relación con sus padres. Hable con verdad. Y afronte las consecuencias de lo que usted hizo. Afronte las consecuencias. Hermanos, verdad a medias y todo esto que estaba sucediendo, ese conocimiento que ellos tenían del bien y el mal, sería un conocimiento distorsionado de la realidad. Los que usan anteojos, ¿qué pasa cuando usted se quita los anteojos? ¿Cómo ve? Borroso, ¿verdad? No veo nada. Digamos, yo puedo ver que viene una persona allá y yo tengo una ventaja y desventaja. La gente cree que los estoy viendo, pero no veo nada, entonces por lo menos se quedan queditos, pero no los veo, no puedo verles las caras. Pero yo puedo ver que hay alguien ahí. No tengo anteojos, no veo quién es. Y mucha gente en la calle me saluda, y no me saludas, y que sé quién es, no lo veo. Pero cuando uno no anda con anteojos no ve bien. Cuando usted tiene la vista borrosa no ve bien. Eso fue lo que hizo el pecado. Distorsionó la verdad. Sí, van a conocer la verdad y la mentira. Pero iban a vivir la mentira. No le terminó de decir la verdad. Dios ya había revelado qué es lo bueno y qué es lo malo. Y ahora ellos querían aprender por la práctica qué era lo bueno y lo malo. No tenían necesidad de eso. Ellos deciden buscar la verdad y la mentira, el engaño. Hermanos, la estrategia de la serpiente funcionó, debido a que sus palabras terminan introduciéndose profundamente en el corazón del hombre y de la mujer. En donde debía haber amor, respeto, compasión y temor hacia Dios y hacia su marido, se implanta la semilla de la mentira, la semilla del pecado, y empieza a crecer como un árbol.
Los chiquillos que tienen el concepto a veces, y uno, carajillo, que si se comía una semilla le iba a crecer un árbol. Se empieza a implantar la semilla en el corazón del hombre. No pasa eso, ¿verdad? Por cualquier cosa. Pero esa semilla de la mentira y el engaño se implanta en el corazón de la mujer y empieza a crecer hasta que da frutos. ¿Cuál era el fruto de esa mentira y ese engaño? La rebeldía en contra de Dios. La mujer toma del fruto y lo come. Ese era el fruto del engaño, de la semilla que había sembrado Satanás. Entonces Eva ve el árbol y lo primero que se da cuenta es que era bueno para comer. Qué raro, no lo había notado antes. Me parece que este árbol es bueno para comer. Dios había dicho que no, pero ahora la mujer creía que sí era bueno, que podía comer de él, que podía alimentarse de él. Y era igual a los demás árboles. Era agradable ahora a los ojos. Era distinto. Ya no lo veía con la misma forma en la que la veía antes. Ya no lo veía en la misma manera. Y siguiendo el ejemplo del hombre conquistando a la mujer. Al principio la mujer le dice, no, ahorita no quiero nada con nadie. Pero llega ese periodo, trabaja y trabaja y trabaja. No está mal. No estoy diciendo que esté mal, ¿verdad? El hombre trabaja y trabaja y trabaja para ganarse el amor de la mujer. Hasta que llega un punto en que la mujer dice, sí, y ve al hombre diferente. Ahora lo veo bonito, antes lo veía feo. Todo gordo y ojeroso y todo. Pero llega un punto en que es tanta la insistencia que lo empieza a ver bonito. Entonces la serpiente engaña a la mujer cae en el engaño y ya empieza a ver al árbol diferente. Ahora es agradable, es bueno para comer, es codiciable. Y es a codiciar ser igual a Dios. ¿Qué hacía ahora este árbol diferente? Y es que ella lo veía desde otra perspectiva diferente a la que Dios le había dado. Dios le había dado una forma de ver el mundo y ella ahora veía el mundo de otra forma. El comer del fruto simplemente era llevar a cabo ese pecado, pero ella ya había pecado en su corazón. Ya había pecado en el corazón. Hermanos, ella creía que podía alcanzar sabiduría o conocimiento, ¿verdad? Y era por eso que era el árbol codiciable. La mujer desechó el conocimiento que venía de Dios para alcanzar otra forma de sabiduría diferente a la que Dios había enseñado. Y hasta ahora, mis hermanos, lo bueno era lo que Dios permitía y lo malo era lo que Dios prohibía. Y es así hasta nuestros días. Pero el engaño de Satanás ha llegado hasta hoy también para tratar de enseñarnos que lo bueno y lo malo es aquello que usted define en su corazón que es bueno y malo. ¿Por qué no roba? La ley de Dios es en su corazón, sabe que eso está mal, pero roban. ¿Por qué el asesino mata? Es malo matar, sí, todos lo reconocen, pero el asesino mata. Y pone excusas. Hay una excusa muy común para los que roban, ¿verdad? ¿Qué hay? Es que si usted hubiera crecido en las condiciones que esa persona creció y no tener que comer, entonces usted también roba. Mentira, hermano. El que tiene necesidad no roba. Se levanta temprano y va a trabajar. Punto. Por necesidad usted trabaja para ganar. Vamos a la escuela a estudiar para poder tener un mejor trabajo. Hermanos, a partir de ahora, la mujer codiciando definir ella misma qué era lo bueno y lo malo, queriendo hacer su propia ley, come el árbol del fruto. Y no solo eso lo da a su marido. Tome. Y aquí vemos un montón de cosas interesantes. La mujer no estaba sola. Dice que nada más agarró y la mayor parte de comentaristas creen, y los reformadores creen que el hombre estaba ahí presente. ¿Cuál era el rol del hombre? Ser cabeza del hogar, ser guiador. Debía reprender a la mujer cuando empezó a hablar con la serpiente. Debía aplastar la cabeza de la serpiente también. Y no hizo nada de eso. La mujer le dio de comer, lo sedujo probablemente con la misma mentira y engaño que fue seducida a ella. Y le dio de comer y él comió, dice. Él comió nada más. Todo lo que Dios había hecho, ese hermoso cielo,
esas montañas, esos animales, esos árboles, ese jardín perfecto con cuatro ríos. El hombre decide rechazar, dice, la verdad es que yo no quiero esto. Es lo que dijo el hombre. Tomó, y este acto se concreta con 4 acciones. Tomó, comió, dio y comió. Eva tomó del fruto, comió, dice Moisés, lo dio a su marido y él comió. Y estas 4 acciones representan una desgracia para el mundo. El mundo está perdido a partir de esto. El mundo está mal. Hay tanta violencia porque el hombre tomó, comió, dio y comió. Por eso. Y aquí es donde el hombre utiliza su libre albedrío para rebelarse en contra de Dios. Se rebela completamente. Su deseo se vuelve transgresión, cae en su estado de esencia en el que fueron creados. Su naturaleza se vuelve mala, sus deseos se inclinan ante el mal. Su voluntad se inclina hacia el mal. Su camino es camino de dolor, de tristeza, de angustia, de desesperación, de a partir de ahí. ¿Por qué sufrimos a lo largo de la vida? Porque somos pecadores. ¿Por qué pasan cosas tristes? Porque somos pecadores. El pecado trae consecuencias a la vida del hombre. El no arrepentirse trae consecuencias dolorosas. El fingir ser cristiano trae consecuencias dolorosas a la vida. Ir a una iglesia por una costumbre trae consecuencias dolorosas. Las consecuencias de los actos comienzan inmediatamente a darse cuenta que estaban desnudos. No había perversión antes de esto. No había perversión. En todas las culturas antiguas, el estar desnudo era un símbolo de humillación. Sigue siendo para los cristianos que son conservadores, pero el mundo trata de ver la desnudez como algo normal. Un día venía manejando por Moravia y pasaron unos chavalos corriendo desnudos en la noche, pero desnudos completamente. ¿Qué es esa cosa tan vulgar, asquerosa? El mundo en su perversión vive de esta manera. El mundo es pervertido, hay perversión detrás del mundo. Se rebela contra Dios por el motivo que sea, que estaban vacilando, no sé qué, o pagando una apuesta, porque creo que acaban de jugar esa prisa en la liga. Por el motivo que sea, el mundo se rebela contra el orden natural. Entonces Dios reserva esa desnudez para el hombre y para la mujer solamente, no para el resto del mundo. Hay una exclusividad entre el hombre y la mujer cuando Dios los casa y los une. Y el hombre se rebela contra eso. Y esas consecuencias, hermanos, cuando ellos se dan cuenta de que están desnudos, ¿qué hacen? Versículo. Se esconden. Versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Y aquellos árboles, hermanos, hermosos que Dios había hecho con frutos perfectos, que servían para alimentar al hombre, ahora están utilizándolos para tratar de esconderse de su pecado. Vea cómo el hombre agarra todo lo que Dios había hecho y empieza a tergiversarlo y a utilizarlo para mal. Desde el principio, lo que Dios había hecho bueno, el hombre lo utiliza para el mal. Todo ocurre tan rápido, hermano. Todo ocurre tan rápido. Toda la belleza de lo que Dios había hecho en capítulos 1 y 2 es destruida. No hay nada. Ellos oyen la voz de Dios y salen corriendo a esconderse. Dios comienza cuestionando a Adán, ¿por qué? Y eso es una pregunta retórica. Primero le pregunta, ¿dónde estás? Dios ya sabe dónde está. Para despertar a Adán, ¿dónde estás? Y Adán responde, es que tuve miedo. Tuve miedo. Y entonces Dios le dice, ¿y por qué tuviste miedo? Antes no tenías miedo. Antes nos comunicábamos y hablábamos, te hice dormir, te di una mujer, te di órdenes. Un montón de cosas. Y ahora tiene miedo. ¿Por qué? Dios ya sabe por qué. Quiere que el hombre responda. Porque él, que había sido puesto como cabeza,
era el responsable primero ante Dios, entonces va directamente contra él primero. No va contra Eva. Eva pecó primero, pero el responsable era el hombre. Siempre lo va a hacer y así es hasta nuestros días. Si anda mal, culpa del hombre primeramente. Siempre. El hombre es el cabeza de hogar. Y Eva, todo este asunto revirtió los papeles. La mujer dando órdenes, el hombre callado, tranquilo. Tome, coma el fruto. Sí, sí, mi señora. El hombre dando a la mujer dando las órdenes. El empoderamiento femenino. Ahí empezó a revertir los papeles. Ellos oyen la voz de Dios entonces, y Dios llama al hombre, y por supuesto él ya sabía dónde estaba. Versículos 10 al 12. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estabas desnudo. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente comí. Hermanos, Adán dice que tuvo miedo. Y Dios le pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y la segunda pregunta responde a la primera: ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? ¿Quién te enseñó? Y la segunda responde a la primera. Porque esa era la única manera de que el hombre se daría cuenta que estaba desnudo. Antes de eso no se daría cuenta porque no había perversión, no había maldad, no había esa forma perversa de ver el mundo. Y la respuesta del cobarde de Adán, ¿cuál es? La mujer. ¿Qué es la culpa? Primero la mujer, dice. La mujer. Y no solo esa mujer, fue culpa suya también por haberme dado. Yo no le dije que me diera una mujer. Sí, yo estaba triste, pero fue usted el que quiso darme esa mujer. Vea lo que es, lo grave del asunto. Culpa a la mujer y culpa a Dios mismo. ¿Qué hace el hombre hoy en día? Esto pasa muy común cuando usted va a exhortar a un hermano, ¿verdad? Y hermano, vea, debería llegar temprano al culto. Ah, pero todo el mundo llega tarde, siempre buscando excusas, es lo mismo. ¿Para qué voy a llegar temprano si todo el mundo llega tarde? Es lo mismo. Hermano, somos un solo cuerpo, deberíamos participar todos de la escuela dominical. Pero es que la escuela dominical no es parte de la liturgia. Siempre buscando excusas. Siempre. El hombre con su corazón pecaminoso y malvado se deja llevar por los engaños de Satanás e inventa excusas para no ser parte del pueblo de Dios, porque su corazón es rebelde, porque su corazón está en contra de él. Y entonces mis hermanos, Dios lo deja así de momento. Y se vuelve a la mujer. ¿Qué hiciste? ¿Qué hace la mujer? Sigue a su marido. Ahora sí lo sigue, ¿verdad? Al principio ella daba las órdenes, pero ahora que viene el problema, va donde dice: no, es que debe ser lo mismo. La serpiente que usted creó fue la serpiente que Dios había creado, dice. Usted creó esa serpiente. Yo no le dije que crear la serpiente. Usted el que decidió crearla. Culpa suya. Vea esta rebeldía, la misma rebeldía de Satanás, cuestionando directamente a Dios. En el versículo 4, no moriréis, diciendo que Dios es un mentiroso, que Dios es un falso. Ahora está en el corazón del hombre y la mujer, echándole la culpa a Dios, cuestionando lo que Dios había hecho, haciendo exactamente lo mismo que su padre Satanás. Y entonces Dios habla con la mujer. Y aquí es donde la muerte espiritual ya había sucedido. Están muertos espiritualmente. El matrimonio estaba separado de Dios. El matrimonio que tenía comunión con Dios ahora mentía directamente delante de la presencia de Dios. Ya no había temor de Dios en su corazón.
Ahora sí, excusas para cubrir su maldad y su pecado. Comúnmente el hombre hace eso, busca excusas para cubrir su maldad. Dice una mentira y dice otra mentira y dice otra mentira y aprendió de Satanás. Satanás fue el maestro perfecto de la mentira. El padre de la mentira es llamado en el Nuevo Testamento. Antes ellos hablaban directamente con Dios y eso le traía felicidad y ahora se escondían de Él. Se escondían entre las plantas que Dios había creado. Habían hecho ropa con hojas de la higuera. Habían cortado higuera, habían cosido y se habían hecho ropa. ¿Cuánto les iba a durar eso? Ni un día probablemente. Y ahora se esconden, mienten como si el creador del universo no pudiera reconocer sus mentes y sus corazones. El que creó todas las cosas no podía conocer lo que estaba pasando. Tontos. Ya para finalizar, mis hermanos, ¿qué más podemos aprender? Número 1, tengo solo 3 puntos rápidos. Número 1. En el mundo que Dios creó, en su infinita bondad, el hombre podía obedecer, amar y seguir su ley a la perfección. Pero desde que Adán y Eva pecaron, ahora el hombre que cree que puede desobedecer a Dios sin tener consecuencias. Sin tener ninguna consecuencia. Nada va a pasar. Puedo vivir mi vida, hacer mi propia ley, vivir mi vida como yo quiera. Ellos que van a la iglesia y siguen viviendo sus vidas como le da la gana, sin querer someterse a la autoridad de la iglesia, sin querer seguir la voluntad de Dios, son unos rebeldes que no han entendido la gracia de Dios. Someteos los unos a los otros. Obedeced a vuestros pastores. Dice la Biblia. Sujetaos a ellos porque velan por vuestras almas. Obedezca la ley terrenal, dice Dios también. No hay magistrado que Dios no haya puesto. Y el hombre se rebela contra toda ley. Siempre va a tratar de rebelarse. Siempre. Siempre va a tratar de desobedecer a Dios en alguna manera. Y esto es así. Veremos más adelante cuáles son las consecuencias de desobedecer a Dios. Número 2, mis hermanos. ¿Qué es el pecado? Por lo que vimos, el pecado comienza con la tentación, ¿verdad? De los enemigos de Dios que utilizan diferentes medios, personas o situaciones para llevar al mundo a rebelarse contra Dios. Diferentes maneras. Y todo comienza en la mente y pasa al corazón. Todo comienza con esa lucha por la mente, la lucha por la mente del creyente entre Satanás, sus demonios y Dios. Y vean este relato y analice cómo todo comenzó. Todo comienza por una simple conversación. Vamos a conversar con la serpiente. Algo sutil. Y el pecado se presenta a la vida del hombre de esa manera. Comienza en la mente, en el corazón, y cuando las personas ponen su mirada en aquello que no es permitido por Dios, ya han pecado. Ya pecaron. Los fariseos decían, bueno, es que no hemos adulterado. Físicamente les dice Cristo, pero en sus mentes ya han adulterado muchas veces y también eso es pecado. En su mente. El hombre desde el principio debía aprender que para evitar el pecado era necesario evitar esas ocasiones de caer. Adán debía matar la serpiente que estaba cuestionando la voluntad de Dios y la ley de Dios y no lo hizo. Eva debía hacer lo mismo. ¿Cómo que estás cuestionando lo que Dios dijo? ¡Bra! Corta la cabeza. Aplasta la cabeza a la serpiente. No lo hizo. Continúa la conversación y el pecado empieza a meterse sutilmente en el corazón de Eva y luego en Adán. Así empieza el pecado con algo pequeño y sutil en la vida. Entonces ahí es donde el pecado empieza a crecer tanto en su corazón y en su vida. Usted ya no quiere ni ir a la iglesia. Ya ir a la iglesia para usted es gravoso. Ay, qué tener que despertarse el domingo temprano para ir a la iglesia. Usted empieza a ver a la iglesia como algo pesado. Empieza a ver a sus hermanos mal. Es que en esa iglesia son un montón de hipócritas. Es que esa iglesia, ¿qué va? Yo no quiero ir a esa iglesia, no me gusta.
Empieza a ir a la iglesia por los motivos equivocados, no entendiendo la gracia de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el demonio empieza a trabajar en nuestras mentes y nuestros corazones de manera sutil para alejarnos de Dios, alejarnos de la verdad de Dios. Llega con otra verdad. ¿Qué dice Dios acerca de la iglesia? En la iglesia hay un montón de pecadores. ¿Qué dice Satanás? Vaya, busca otra iglesia porque esa iglesia que va. Un montón de pecadores hay. Una verdad a medias. Ahí usted no se siente bien. Busque otro lugar. Y empieza a trabajar Satanás en su corazón. Y así en todo lo demás, ¿verdad? En el matrimonio, en la crianza de los hijos, en todo lo demás. Cuando usted se da cuenta, está con el agua hasta el cuello. El resultado de haber mantenido esa conversación con la serpiente, de prestar atención, pues no solamente la muerte física, sino la muerte espiritual. Efesios 2:2, Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Estábamos muertos. Y número 3, mis hermanos, el bien y el mal es definido solamente por Dios. Amar a Dios y obedecerlo, estudiar su palabra, trae verdadero conocimiento del bien y del mal. Trae la verdad de Dios. Y el mundo se la pasa inventando leyes todos los días. No decimos que las leyes terrenales sean malas, hay unas muy buenas. Pero el hombre trata de redefinir qué es lo bueno y qué es lo malo siempre, ¿verdad? ¿Qué está bien y qué está mal? Y según la cultura y el contexto y la cosmovisión de la cultura en la que viven las personas, hay leyes muy malas. En muchos países de Medio Oriente, las niñas ya a los 13, 14 años se pueden casar. ¿Ustedes saben dónde viene la idea de la fiesta de los 15 años? Los antiguos indígenas en América, a los 15 años las niñas eran consideradas mujeres que podían trabajar, casarse y tener relaciones sexuales para tener hijos. Y celebraban a los 15 años. Cuando viene la conquista católico-romana, tratan de cristianizar esa celebración pagana y empiezan a celebrar los 15 años también de una manera cristiana, que se convierte en una manera pagana al final. El hombre siempre trata de hacer eso, ¿verdad? Inventar nuevas cosas, cuando Dios ya ha dejado su ley completa. Nosotros tenemos toda la ley de la revelación de Dios aquí. No necesita nuevas leyes. Ahí está. Y todas las leyes buenas derivan de la palabra de Dios. No matarás, no robarás, amarás al Señor tu Dios, etc. Hermanos, ¿por qué todas esas leyes fracasan? Porque no atacan el corazón del hombre, el pecado que hay en el corazón. Las leyes no van a cambiar, los castigos no van a cambiar el corazón del hombre. Es Dios. A través de un milagro puede transformar el corazón humano, un corazón muerto, un corazón fulminado. Un muerto no puede hacer nada para revivir. Es un milagro de Dios que puede transformar nuestras vidas solamente. Ore por ese milagro. Si usted siente que aún no cree en Dios realmente, sea honesto y ore por ese milagro. Dile: Señor, cambie mi vida, transforma mi corazón, hazme una nueva criatura. Amén. Oremos. Padre Santo, bueno, estamos agradecidos por santa palabra, Dios.